Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, amaneciendo en su ser siendo. Hoy, 16 de agosto del año 2022, reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Cambio Gnosis, el campus en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, Colombia, territorio Aviala, y bueno, todo el planeta entero y la Madre Tierra y todo lo que se quiera venir para allí. Gracias a Dios que pudimos tener el conversatorio, porque espero que en su voz interior converse y que entre ustedes allí, seres amados, y que luego podamos triangular, hacer tejido de palabra, tejido de confianza, obviamente, y de conocimiento, generar conocimiento para movernos en este mundo terrenal, pero sobre todo, en gracia de Dios, pedir sabiduría para conocer de los valores, de los intangibles, de los bienes en el buen sentido. Bienes con B chiquita nos llama el Señor al cielo. Bueno, suelta los bienes con B larga que te atan al suelo. En eso entonces es descodificar todo esto que nos apega a la criatura, a lo creado, a lo que creable por el hombre. Cuando no escucha el llamado a ser co-creador con Dios, coartífice de la existencia, de un vivir bien, bien, en libertad, con paz interior, con felicidad, como saludaba amorosamente ahora en Fundación Amayá. Ustedes también, todos nos saludamos así, porque es una gracia divina, es de plenitud, entre otros valores u otras formas de verlo, pero más que eso, vivir la experiencia mística de conexión con Dios, maravilloso. Una conexión madre aterrizada con la madre tierra, dirían los hermanos originarios, laudetizada con el laudato si. Estamos aquí poniendo palabras bautizadas, nuevas, para que el problema no es el lenguaje, el asunto es conexión cultural, con lo que llamamos territorios. Ahí podrán ver, acontecer o escuchar, según sea en gracia de Dios, las virtudes, las condiciones en este momento o la disfuncionalidad. Oramos por quienes en algún momento perdemos esas oportunidades, esas conectividades, esas capacidades, por no entrenar, por no escuchar, por no observar, por no comunicar, nos encerramos, o porque por alguna razón no ejercitamos las energías que circulen, que llaman espíritus, el sueño reparador, la nutrición reparadora, el deporte reparador, el ejercicio, todo ello, ¿cierto? Y que eso es lo que nos permite seguir tejiendo vida eterna, que era el llamado pues, que se hacía con lo del rico, pobre, en el Evangelio de San Mateo, que por no renunciar a lo que tiene, a la criatura, a lo que ha poseído, pues pierde la oportunidad de seguir trabajando en vida eterna, porque el reino de los cielos es eso, esa plenitud que es expansión cósmica de la conciencia, conexión con otras realidades inimaginables, ¿cierto? Otros mundos en abstracto, y asumir otras éticas, como es la ética celestial, como es la ética que llaman sobrenatural, la ética metafísica. Si solamente nos quedamos en lo denso, en lo medible, la ética funcional de las cosas, de funciones de la naturaleza, que era lo que quería referenciar ahora con el pasaje de esta naturaleza que somos siendo acá en territorio. Hay neblina, está muy densa, fría, la mañana, dificulta un poco el respirar, el hablar, el comunicar, pero porque enfría, porque contrae el diafragma, contrae en la palabra reseca la garganta, ¿cierto? Pero son situaciones y te altera un poco el cardio, la respiración, se hace pulsar más rápido, te pone a consumir más energía. Entonces viene a equilibrar el frío afuera con el calor corporal que traes. Entonces ahí es donde se empieza a generar esas disrupturas. Pero eso es maravilloso, es en gracia de Dios el irse autorregulando, adaptando, que como un termostato. Entonces uno ve ese polinizador, empieza a conectar
no funcional tampoco orgánicamente, sino espiritualmente también, alma, mente y cuerpo. Entonces, mire las éticas donde están fallando, leer solamente la corporeidad, en el mejor de los casos, la ética natural. Entonces, ética ambiental se refiere a medio ambiente, pero no, es que el ambiente no es medio, es todo y las partes, y sus acciones y sus interacciones, es la completud, un concepto abstracto. Los hermanos originarios no ven con esa lectura de los etos, ni de las epistemologías, ni de la filosofía occidental, no, tejido, madre tierra, y es simplemente coherencia entre sentir, pensar y actuar. Lo diría también desde la cosmovisión judía, judeocristiana o cristiana, es conectar con Dios. ¿Cuál es esto? No, profética. Profecías, declarar amor, verdad y justicia, cuando va en perspectiva de Dios. ¿Qué va en contra? Declárelo también, amorosamente. Y surgiría de otro nicho de éticas, no a favor ni en contra, para que no quede dogmático y no quede un asunto axiológico taxativo, que es lo que hace la norma, buenas prácticas, buenas costumbres, puras recomendaciones y bla, bla, bla. Póngase el tapabocas, aíslese y evite el contacto con las personas. Pero el asunto es más grave que eso. ¿De dónde vino el virus ese, el SARS? ¿De dónde escala eso? ¿Cómo escala? ¿Y para dónde va la cosa? ¿Si es natural o es antrópico? Antropocéntrico el origen. ¿Y bajo qué perspectiva, qué causal? Si es eso el tema de la economía, de la 4G, si ese es el tema de lo que en algún momento, ya con Richman, se hablaba de no una conspiración, algo conspiranoico y esas cosas, no. Desde el informe Brundtland en 1987, el principio de precaución del daño que tomaba desde Estocolmo, el 72, hemos venido investigando mucho el asunto también, desde diferentes perspectivas, con diferentes cosmovisiones, cosmogonías, culturas, hermanos originarios, comunidades de Occidente, tanto de Europa como de Estados Unidos, de la India, de la Asia, de África, de todas partes. De la Atlántida nos falta, pero hay contactos allí de seres de Australia y por eso por la Atlántida, pues el mundo antes de estas humanidades, los atlantes, pero no hemos comunicado con mediums, no vamos a presumir de ello, ¿cierto? En gracia de Dios uno puede tener una pequeña revelación, manifestación, una gracia divina de conocer más allá de lo que llama lo natural, establecer conexiones místicas con seres en ascenso que todavía están soltando la tierra, llámense almas del purgatorio, otros que están a la distancia, uno se conecta con el alma, con el corazón, sintiendo, pensando, ordenando neuroemocionalmente, neuroespiritualmente con la intuición, y eso conecta, es una antena, pero y ya en el cielo, lo que llaman ya seres que han llegado a esa plenitud, a esa luz, pues bendito Dios, tendría uno que tener mucho trabajo de santificación para llegar allá, pero no es la justificación humana. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no, no. Ese hiperreflexivismo también es tóxico. O hay cosas que no son tan obvias. ¿Por qué está haciendo frío? Pues porque no está haciendo calor. ¿Y para quién es frío y para quién es calor? ¿Y que por qué tan fea? Pero para qué es feo? ¿Y para quién es feo y por qué? ¿Y qué es rico y qué es pobre? Porque es rico y porque es pobre. Entonces todo hay un montón de categorías que se construyen, que se tejen, que se promueven, como lo non plus ultra, todas esas baterías, eso intoxica al ser humano. Y eso le hace perder la libertad, la felicidad, la paz interior. Si no digas estos medios, y pasar todo a escrito, y después de escribirlo, leerlo, y cuántas taras van ahí. Es lo que nosotros hemos hablado con ignorar el problema, trasladar el problema y generar otro problema. Así las estructuras imperantes en el poder político, en el poder religioso, en el poder económico, tienen más tiempo. Decía un compañero por allá en algún momento, si no puedes convencer al estudiante, confúndelo mientras encuentres la respuesta. ¿Dónde irán cuando ya hay implantado una situación de hecho con un problema de extractivismo? Aquí, por ejemplo, Ashanti Gold Mining, sacando minerales de la tierra. Están calladitos, entre comillas. Está dormido el león, el dragón, la serpiente de la tierra. Comparan ahí
con el no benigno, ¿cierto? Con el enemigo del bien, de la bendición, del bien sentir, del bien pensar, del bien decir, por tanto el bien actuar. Entonces, en ese proceso, en la cola de la serpiente, pues en el coletazo caen los que seguimos dormidos, cegueras espirituales, cegueras mentales y cegueras emocionales. Entonces lo orgánico ya pasa a ser secundario, porque no es solo el corpus, no es solo la mente, y la mente está fuera del cerebro. Pleno siglo XXI y todavía creemos que la mente está en el cerebro, que ahí hay mente, que ahí hay conocimiento, que hay pensamiento. No, cuánto cerebro inutilizado, cuánta masa cerebral que no la utilizamos, cuánta masa cerebral hay intoxicada con cantidad de cosas, y entre lo del virus ese, que hace ruido. Entonces, todo eso no se ha esclarecido, y hasta tanto no se ponga en claridad individualmente, ¿cómo vas a responder a un asunto planetario? No estamos con la mente despierta para eso. Nuestra conciencia está dormida y no hemos conectado las neuronas, no hemos conectado con el corazón, no hemos conectado neuroespiritualmente de la raquidia con la ascensión de la energía del kundalini y de la intuición y conectar con otro dharma. No hemos hecho eso. Entonces, mis amores, en el amor cristiano, pues hablamos uno amorosamente, fraternalmente, espiritualmente. ¿Qué es lo que estamos entonces esperando? Y quedar ahogados en esta cuestión. Entonces, sacarían tiempo, quienes esos supuestamente tienen el poder, el tener y el placer, que era lo que Ezequiel manda al Señor proféticamente a declarar en la palabra. Ve y le dices al rey de Tiro, ve como un tiro, y no le vas a dar un tiro, sino que con la voz de la palabra. Esas no eran armas sino espadas, pero la espada se asimila desde culturas milenarias incluso de doble filo, porque por un lado corta, pero por el otro cierne, que es lo que Jesucristo pues también con sus metáforas y sus comparaciones es muy asertivo, lo diría uno de la psicología moderna. Te hiere, pero te cicatriza. Te dice doy muerte, no, la muerte la tomaste tú al no caminar en la vida. Él nunca va a hablar del mal, nunca va a hablar de los maleficios, nunca va a hablar del mal para nadie, no, porque Él es bendición y es amor y es todo bien. Entonces, el que hace lo contrario es uno, que no camina hacia allá. Entonces no es de esa dicotomía de contrarios que chocan, lo hemos trabajado, es el amor. Y la amornización, lo que es contrario no es el odio, no, es la ausencia de Dios. Sencillo. Quien tiene a Dios en su alma, ama. Y, y quien realmente se dice que ama a Dios, debe amar. Shema Israel, ama a Dios sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a sí mismo. Y tu prójimo humano y no humano, o sea, lo próximo, cercano, o sea, lo que llamamos ambiente que nos rodea, todo. Y yo soy el parte del todo del otro. Abadio tiene por ahí un escrito, maestro Abadio Green de la comunidad Guna Dule, persona que habita el cosmos. El otro, soy yo, ¿sí? Yo soy el otro del otro. Esa otredad, esa alteridad, son vacíos que empiezan epistemológicos por las injusticias epistemológicas que desde Occidente se declaran en contra o cortan la división, la fisis, la ruptura entre lo natural y lo espiritual, entre lo humano y lo no humano, entre lo físico y lo inmaterial. Todo eso es formas de lo que llaman ahí estrategias, en el lenguaje militar, como dice Jaime Pineda del Grupo de Geopoéticas del Habitar con Patricia Noguera, para poder colonizar lingüísticamente, colonizar el conocimiento y obviamente colonizar las culturas, porque nos ponen a depender del lenguaje, que era lo que iba a decir ahora, en lo escrito. Mientras usted se pega de las formas, de lo escrito y todo eso, el otro va lejos. Amorosamente lo digo, yo lo he vivenciado, y perdónenme el testimonio propio.
El lenguaje escrito me encierra, me encapsula, me anula, tiende a eso. Trato de defenderme, pero ya, no sé, la edad, el cansancio, la fatiga, hacen que das vueltas y eso. Cuando te declaras en gracia de Dios, en la palabra, proféticamente, eres libre, eres feliz y tienes esa paz. Pero lo otro te amarra, te encierra. No digo que lo hagan malintencionado, otras éticas, la ética financiera, la ética política, la ética social, todas esas éticas, peléticas, peludas. Nosotros estamos invitando en la profética, declarar, en el orden natural, en la gracia de Dios divino, la divinidad, el ser deber ser deontológicamente, y el ser, listo, somos terrenales, somos mortales, somos humanos. Esa es la raza que nos tocó. Amén. Gloria a Dios. Y ahí conectar. Si estamos viendo por anticipado esa vida eterna es renunciando, despegándonos de ello, porque esto es temporal. Somos finitos. Corrupción natural. No es una buena práctica de ética condenar, satanizar, juzgar, que por la corrupción. Corrupción natural, es que todos somos materia, somos orgánicos, somos finitos. Entonces, ¿a qué se refieren con corrupción? Financiera, fiscal, funcional. Entonces, esa ética funcional en lo orgánico, ¿a qué se refiere? Si es contra natura, contra el orden natural, contra la creación, eso sí sería un delito, un genocidio, un homicidio, que la pregunta ahora en preguntas trascendentales, como dice Elvia María González, la cuestión planetaria, el virus y las pandemias, eso es un holocausto. Preguntas que se han quedado desde Richman, ahora estaba mencionando, y otros críticos. Y miren nomás de los movimientos contra esta colonización del lenguaje, la colonización de los territorios que llaman, ¿sí? La colonización de las culturas. Arturo Escobar, de Sousa, todos ellos que tienen su origen por ahí en algunas de las corrientes sociocríticas que van a lo político, a lo económico, a lo social, en fin. Ahí hay asiento, un asidero grande en materia de las éticas políticas, sociales, en fin, que ven desde el mismo Occidente. Entonces son reacciones frente a esos etos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo estamos construyendo los etos que conversen con estas realidades, con naturales, consustanciales, circunstanciales a todos? Los oikos, hábitat, el habitar, los hábitos propios de ese llamado ecosistema. Mencionaba ahorita pues de la neblina y frío, y así haga calor, así haga frío, así haga lluvia, pues ese es el ambiente, esa es la realidad. Y no va a cambiar para darle gusto a alguien, por su percepción, por su estado de ánimo, por su masturbación mental, espiritual o física, por su alteración, por su degradación propia. Esa sí sería una corrupción no natural, porque son estados desordenados del alma, de la mente, del cuerpo. Y a quien se le dijo eso, ¿no? El llamado es antes a liberarse de esas formas de corrupción, de corruptibilidad o de ser corrupto en términos morales, pero la moralidad no como bien y mal, sino como ese deber ser. Buenas prácticas, buenas costumbres, buenas relaciones, pero en términos divino, justicia divina, la cruz vertical, porque las buenas relaciones humanas es el derecho, el otro es la justicia divina. Hay un balance y esa es la cruz, circulando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, triangulando. Búscate otro conector si crees que no es esta tu convicción. Hay otra, muy respetuoso, pero en esa forma de conectar, esa triangulación, si no la haces tú, la hace otro, por ti. Y quizá esa sí es una adversidad, eso es lo que llamamos mal. Pero es que la adversidad no se lee desde el relativo,
o no se ha de leer desde el relativo. ¿Es adverso para mí? Pregunta. ¿Tú estás en favor de ese orden natural o tú eres el adverso de ese orden natural? Que no lo digas mayoría, minoría. No, puede que la mayoría esté equivocada. Si en este momento, como está la realidad hoy en día, que llaman transmoderna, esta posmodernidad, toda esta cosa renunciando a Dios, negando a Dios, desobedeciendo a Dios. Entonces a Dios con todo, porque se idolatra, esa es la profecía hoy en Ezequiel al rey de Tiro, te crees más grande que Daniel, que es profeta, más con la palabra, con la prefiguración de escenarios, visión al futuro, como hacía nuestro hermano José de las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, que en gracia de Dios tiene esas virtudes, esas cualidades, esas gracias, todas las tenemos, pues no sabemos para qué sirven, no tenemos conciencia de ello, no conectamos con ellas y no las conectamos en nuestro ser siendo, alma, mente y cuerpo. Si mucho, descubrimos lo superficial y nos quedamos con ello, con la envoltura, y nos creemos muy sabios, muy inteligentes, y nos distraemos en unas, con todo el amor del mundo lo digo, unas tonterías, unas superficialidades, unas necedades, que uno dice, por Dios, antes mi Dios en su infinita paciencia y misericordia y gracia, que lo llamamos perdón. Perdón es consideración, es cerrar, es cicatrizar, tiene que estar dentro, pero no es el rey Midas, ni un cajero electrónico, ni el dispensador, ni es el sanitario para que le llevemos todos los problemas. Eso es falta de nosotros madurar, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. ¿Hasta cuándo? Tendré que soportar, le decía a los discípulos en algún momento, y viene y nos lo dice a nosotros cada rato. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Pero tú eres mi ovejita 100 y tengo ya 99, pero me faltas tú, tan importante como todas. Entonces, amorosamente, esa es la invitación, a hablar de una oiko, eto, poiesis, que son relacionamientos distintos. Entonces, no nos podemos quedar con una sola definición. Por eso iba a mencionar ahorita lo de la cortina en la Cátedra Centenario. Esta semana tenemos otro espacio con la Universidad Libre. Amén. Que verdad sea libertad eterna, no la libertad que concede el derecho y la libertad de lo político y lo administrativo y la de deletos funcional, porque de ahí es donde lo miran. Lo orgánico, así incluimos el hombre, incluimos el género, incluimos todo lo que no incluyeron por no tener una correcta lectura de natura amplia, suficiente, pertinente, o sea, de entrada. Y póngase el ejercicio más sencillo, ella es de España, no sé si de cuál provincia de allá, esta es la provincia de Cartama, que de allá vienen esos nombres, en esa cuestión feudal, y toman posesión de esto, y considerar al indígena un salvaje, sin alma, otro cuerpo, otra cosa, y eso, en esa ética que están hablando de Occidente, hablando de una cosmopolitanización, ver la ciudad en grande, o sea, sigue pensando en la ciudad, sigue apegado al consumismo, siguen apegados al estilo de vida, siguen apegados al confort, cuando la realidad está mostrando, lo dijo Eduardo Rincones Higuera en el Congreso Nacional de Ética, Ciencia e Investigación en el año 2020, que me enamoró de esa propuesta, de la ética desde lo no humano, otras especies, otros espíritus, otras formas de conectar. Lo mismo que Alejandra Ginet, cuando habló de las injusticias epistémicas en la formación universitaria. Entonces de ahí vienen consideraciones. También Jennifer Hincapié de México, pues es del Valle del Cauca, está en México en medicina con la cátedra de bioética, pues sí, muy del lado de defender lo que la OMS proclama por el tema de la COVID y todas esas cosas, pero bueno, con despacio, lo miraremos en otro momento. Ahora en la reflexión, entonces, bien, abramos la cortina, lo decían estos días, miremos, cosmovisiones, cosmogonías, pero desde antes de. Si vamos a hablar de un proceso de planificación ambiental, desde antes hagamos el ejercicio completo de prefiguración. Invito, Seminario Ambiental del Orden Natural, conectamos desde ya, empezamos, Dios mediante, esta semana a trabajar en ello para que sigamos un continuo. El 20, Dios mediante, que se hace la presentación
en el Congreso de Ética, Ciencia y Educación, en Bucaramanga, lo vamos a hacer virtual, pues interacción con apoyo en TICS, tengamos elaboraciones que vamos tejiendo con todos. Aquí, provincia de Cartama, regional sureste de Antioquia, territorio de Villayala, el planeta todo. Por el momento es todo lo que quería compartiros. Sean bendecidos como siempre, muy agradecidos. Hasta mañana.